Vamos a Marcos capítulo 10, versos del 35 al 45. Marcos capítulo 10, versos del 35 al 45. Dice así: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamaándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Llevo pensando mucho últimamente acerca de esta parte de servir, ¿no? De qué significa realmente servir. Es que lo estamos haciendo bien, servimos realmente en lo que el Señor nos llama, cuál es el propósito de servir. Y no es tanto porque vaya a replantearme lo que estamos haciendo en ese sentido de decir, voy a cambiar. No en ese sentido, sino realmente pensando en las intenciones reales de por qué hago yo las cosas. O sea, detrás de todo lo que, de tomarme, por ejemplo, ahora este tiempo a enseñar, qué es lo que hay detrás, qué intención real hay detrás de tomar este tiempo, ¿no? O cuando, por ejemplo, la semana que viene me voy a estar en Pereira toda la semana enseñando Ezequiel, preguntarme, bueno, ¿qué intención real hay en eso, ¿no? Entonces, en ese sentido es el hecho de preguntarme el porqué de las cosas, el hecho de preguntarme el por qué realmente o qué es lo que hay detrás de mis intenciones cuando sirvo. Y estaba leyendo este texto y este texto me hizo pensar en varias cosas. En primer lugar, antes de empezar a que podamos reflexionar sobre lo que hay en nuestras intenciones, que el objetivo es que, pues, que nuestra intención a la hora de servir sea darle la gloria a Dios, ¿no? Hay algo que me sorprende en los versos previos, del verso 32 al 34. O sea, esta historia viene con un encabezado previo. Y el encabezado es que iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos, iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo, ¿no? Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Lo que había pasado antes, digamos, había tenido una pequeña plática acerca de, con un joven rico, y básicamente como que el Señor había subido los estándares, ¿no? Entonces realmente la pregunta que se hacían ellos, ¿quién podía ser salvo? Esa era la pregunta. Entonces ellos estaban un poco asustaditos, ¿no?
Y entonces Jesús, pues mientras subían, les dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, 73, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a la muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Es decir, están caminando yendo a Jerusalén y nos encontramos con una que comienza antes de la pregunta de Jacobo y Juan, vemos que hay una conversación acerca de Jesús diciéndoles, miren, muchachos, miren, mis compañeros de viaje, yo estoy por morir. Si vemos, bueno, estoy por morir y voy a resucitar al tercer día. Si vemos la pregunta de Jacobo y Juan tenían un concepto de Jesús que no era el Mesías que Jesús iba a ser. ¿De acuerdo? Jacobo y Juan pensaban que Jesús iba a sentarse en el trono. Ese ir a Jerusalén iba a ser para reclamar el trono de David. Es decir, iba a quitar el imperio romano y Israel se iba a volver a establecer como un reino. Entonces, ellos estaban convencidos de que Jesús iba a hacer eso. Entonces, por eso le lanzan la pregunta. Y por eso el contexto previo, ¿no? El contexto previo es que mientras iban caminando, Jesús les dice, oigan, no se hagan ideas extrañas acerca de quién soy yo. Yo voy a ir a morir. Entonces, la primera pregunta, o digamos, la primera afirmación que debemos de tener en cuenta a la hora de servir, es que debemos de quitarnos todas esas ideas que no son lo que aparece en la Biblia. Y es lo que trata Jesús con Jacobo y Juan. Jesús había dicho algo, pero al poco tiempo, Jacobo y Juan, ¿qué le piden? Le piden en el verso 37 que nos concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Se dan cuenta? Ellos no estaban pensando en el trono celestial, que Jesús iba a ir a reinar junto con el Padre, él a la derecha. Ellos no estaban pensando en eso. Ellos estaban pensando en que Jesús iba a tomar el trono. Esas palabras que Jesús había dicho, oye, yo voy a ir, voy a morir y voy a resucitar, realmente o no las escucharon o realmente no le hicieron caso a la afirmación de Jesús como el siervo sufriente. Entonces, cuando servimos, la primera reflexión que tengo con respecto al servicio es que debemos de servir teniendo en cuenta lo que el Señor realmente afirma. Es decir, no son mis ideas de servicio, no son mis pensamientos de qué es lo que debo de hacer, sino que debo de escuchar al Señor y debo responder por lo que el Señor realmente me está diciendo, me está pidiendo. Jacobo y Juan pidieron algo que Jesús ya había dicho que no. Y entonces, cuando queremos servir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que Jesús afirma. Jesús, para responderle a la pregunta o a esa petición de somos tus seguidores, somos tus siervos, entonces danos lo que nosotros queremos. De esa forma te vamos a seguir, de esa forma te vamos a servir. Jesús le responde de una forma bastante peculiar. Y me voy a quedar con la primera frase. La primera frase es, no sabéis lo que pedís. Cuando queremos seguir al Señor, cuando queremos servirle al Señor bajo nuestras propias ideas, bajo nuestros propios pensamientos,
De forma muy cariñosa, el Señor también nos dice y nos enseña que realmente muchas veces pedimos cosas que realmente no sabemos lo que estamos pidiendo, cuál es el alcance de lo que estamos pidiendo. Jesús a estas personas que querían seguirle, que querían servirle, les hace una pregunta sencilla. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, ustedes que van a ser mis siervos, cuando entiendan las cosas, lo van a beber del vaso y van a ser bautizados, es decir, van a sufrir. Jesús le está diciendo, van a sufrir lo mismo que he sufrido yo. Pero si nos damos cuenta, desde que les hace la pregunta hasta que ellos realmente entienden el impacto de ser siervos del Señor, pasa un tiempo. Pasa un tiempo donde ellos experimentan la cena, donde ellos experimentan el sufrimiento de Cristo, donde ellos experimentan ver a Jesucristo muerto, donde ellos se cuestionan o se preguntan si realmente este Jesucristo, este Jesús a quien siguieron, realmente era el Señor. Experimentan el mensaje de las mujeres cuando regresan de la tumba y dice resucitó. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? No se lo creyeron. Es decir, ellos experimentan ciertas cosas. Ellos viven, tienen ciertas experiencias hasta que al final comprenden lo que es realmente seguir al Señor. Entonces, estaba pensando justamente, hablando o pensando acerca de cómo yo sirvo al Señor. Es que muchas veces tenemos ideas preconcebidas de qué es servir. No es que fulanito mira lo que hace, zutanito mira cómo está. Y entonces pensamos que servir es eso. Pero el Señor nos va a hacer pasar por ciertas circunstancias. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos y entendamos qué es y cómo debemos de servir, incluso en medio del sufrimiento, ¿no? Como les pasó a Jacobo y a Juan. Les tocó pasar unas clases, les tocó pasar un tiempo donde su primera petición, que era como, ay, me gusta, mira este Jesús, qué poder tiene, mira este Jesús, qué milagros hace. Para entender realmente que servir a Jesús tenía que ver con sufrir por Jesús. Así que eso es la primera reflexión, a la primera conclusión a la que llegué acerca del servicio, ¿no? El servicio no es lo que yo pienso. Y en el servicio el Señor nos va enseñando y nos va dirigiendo, nos va enseñando de forma muy amorosa a cómo es que Él quiere que le sirvamos, con qué actitud debemos de tener y especialmente las implicaciones en nuestras vidas, ¿no? Va a significar sufrir, va a significar dejar ciertas cosas para entregarlas a cambio de Cristo. Esta historia no se la sabe Cristina. Me avergüenza contarla, de verdad me avergüenza contarla porque ahora me siento todo lo contrario, ¿no? Es como decir, bueno, qué pretencioso era. Pues antes de conocer a Cristina, cuando obviamente veía a la gente pues predicar, a esos predicadores que obviamente impactaron mi vida también, me enseñaron muchas cosas, escuchabas, ¿no? Y venía, ¿no? Va a venir el que va a enseñar, el conferencista es fulanito, y lo invitaban aquí, lo invitaban allá, y, ¿no? Pues hay que pagarle el hotel, hay que pagar no sé cuánto, ¿no? Uno dice, eso está bueno, ¿no? Pues yo quiero también eso, ¿no? Resultó bien interesante digamos, todo el proceso por el cual hemos pasado.
porque justamente eso es, cuando leía me acordaba de eso y entonces me sentía como Jacobo y Juan, ¿no? Pretencioso. Yo quiero estar a tu derecha, yo quiero estar a la izquierda, yo quiero disfrutar de lo bonito. Y claro, ahora cuando lo leía decía, bueno, el Señor me supo llevar por ese mismo camino que llevó a Jacobo y a Juan para hacerles entender que esa copa y ese bautismo, es decir, ese sufrimiento que que él experimentó es el que ellos iban a experimentar para poder hacer exactamente lo mismo. El ministerio no es estar en un hotel, el ministerio no son los aplausos, el servicio no tiene nada que ver con eso. El servicio tiene que ver, como luego lo experimentaron los propios discípulos, con una entrega desinteresada por causa del reino. No tiene que ver, como ellos pensaban, ¿no? Con una posición. ¿Dónde voy a estar? ¿Voy a estar a la derecha en el hotel de 5 estrellas o voy a estar a la izquierda en el hotel de 4 estrellas? ¿No? No. Tiene que ver con una entrega desinteresada en el servicio al Señor. Y eso es lo primero que enseña Jesús, ¿no? El desinterés y el que servir al Señor va a implicar sufrimiento. Sufrimiento, pues puede ser que no tengamos persecución, que no vayamos a la cárcel, pero sufrimiento puede ser también porque tengamos que dejar ciertas prácticas de nuestra vida para poder servir a Él, que tengamos que dejar ciertas comodidades para poder servirle a Él. Y con eso no quiere decir que algo nos vaya a faltar, pero significa que nuestro corazón debe estar dispuesto a renunciar por amor a Él, ¿no? Por amor y por servirle a Él. Ellos no lo entendieron en ese momento. La verdad es que Jacobo y Juan, yo creo que con la respuesta de Jesús se quedaron como, bueno, está bien. Yo creo que después de la muerte, la resurrección y ya cuando ven la ascensión de Jesucristo, ellos entendieron todas estas palabras que Jesús les había dicho. Así que esa es la primera, digamos, la primera enseñanza o la primera reflexión acerca de lo que es servir al Señor, ¿no? Pues el servicio va a implicar sufrir, el servicio va a implicar tener que renunciar por amor a Él a ciertas cosas. En segundo lugar, tiene que ver con la envidia. Continúa la historia diciendo, bueno, la narración diciendo, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Ellos solo se quedaron, estos discípulos, estos 10, solo se quedaron con la pregunta de ellos, ¿no? Concédenos que en tu gloria nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Y seguro que algún chismoso de ellos que andaba cerca y escuchó la petición pretenciosa de Jacobo y Juan, fue rápidamente a contarle a los discípulos, miren lo que andan pidiendo aquellos dos. ¿De acuerdo? Entonces, en el servicio, una de las cosas que vamos a encontrar es también envidias y celos. Y es por la misma razón que Jacobo y Juan pedían lo que pedían. Porque los discípulos no habían entendido qué era ser un siervo. Y es ahora lo que Jesús les va a aclarar acerca de lo que es ser un siervo, de lo que es servir, de lo que es entregarse a la obra, ¿no? Ellos tenían envidia porque ellos tenían el mismo pensamiento acerca de Jesús. Es decir, va a ser una afirmación un poco difícil de entender quizá, pero ellos estaban con Jesús por interés, porque ellos creían que Jesús era el Mesías y que Jesús iba a gobernar en la tierra, es decir, se iba a sentar literalmente en el trono. Y entonces
pues digamos que había cierto interés. Es que si soy uno de los 12, pues obviamente vamos a ser los amiguitos de Jesús. Y si somos los amiguitos de Jesús y Jesús se sienta en el trono, tendremos muchos privilegios. Entonces, claro, básicamente los otros 10 tenían la misma intención que Jacobo y Juan, querían exactamente lo mismo. La verdad es que ellos no querían algo diferente, querían lo mismo. Que querían uno a la derecha y otro a la izquierda. Eso es lo que ellos querían también, ¿no? Los amiguitos más íntimos de Jesús, los que van a recibir el mayor beneficio cuando Jesús sea el rey. Por eso ellos se llenaron de envidia, porque era exactamente lo mismo que ellos pensaban acerca de servir al Señor. En el servicio al Señor, pues nos vamos a encontrar mucha gente que va a tener envidia acerca del servicio que nosotros hagamos. Pero es algo que normalmente va a ser respuesta a un corazón que no ha entendido tampoco lo que es el servicio. Y con esto que quiero decir, es que si en nuestro corazón empieza a haber envidias a otros, empezamos a mirar con cierta, o sea, como les decía, ¿no? Cuando veía a los otros predicadores y decía, yo también quiero ser, ¿no? Yo también quiero ser, pues, un conferencista como ellos, yo quiero, así que te invitan y que no sé cuánto. Cuando empezamos a ver con envidia a los demás, es porque también nosotros hemos perdido de vista lo que es el servicio al Señor. Y es algo que debemos de tener mucho cuidado. Cuando yo empiezo a tener envidias, mira, es que esa es la mano derecha de fulanito, que es el líder de un ministerio. No, mira, es que ese ministerio pues puede estar funcionando bien, es porque están haciendo las cosas mal. Y lo que hay en realidad dentro de nosotros es envidia de que nosotros no estamos haciendo eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cuando haya envidia cuando veamos a otros en el servicio al Señor. ¿Por qué? Porque eso significa que es un corazón que se ha vuelto a olvidar cuál es la razón de por qué estamos sirviendo. Debemos de tener cuidado con nuestras actitudes frente al servicio, pero también debemos de tener cuidado con esos celos en el servicio, porque eso está diciéndonos que la dirección que nosotros estamos tomando en el servicio al Señor es incorrecta. Si yo tengo envidia de Carlos, porque yo qué sé, su ministerio allá en España está siendo próspero, y entonces empiezo a tener envidia y dejo de ver lo que realmente el Señor está haciendo aquí conmigo, es porque realmente yo me estoy desenfocando y lo que estoy buscando que es la fama y la gloria. No, es que Carlos es importante, mira qué importancia está tomando por su ministerio. Pero mira lo que está haciendo, mira, ya empezamos con envidias. Entonces mi servicio ya está mal, ya está contaminado. No es un servicio honesto. Y entonces Jesús, viendo que había envidias, viendo que había conceptos erróneos de lo que era servir al Señor, Jesús nos deja o va a explicar ahora realmente qué es servir. Y ese servir lo relaciona directamente con lo que hemos leído del verso 32 al 34, que hemos leído acerca de que él iba a venir ¿a qué? A condenarlo a muerte, a entregarse a los principales sacerdotes, a morir, pero al tercer día resucitar. Es decir, Jesús va a relacionar su causa, la va a relacionar con cuál debe ser nuestra motivación a la hora de servir. Verso 42 al 45 termina diciendo, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿no? Ya Jacobo y Juan ya habían dicho su barbaridad, los otros 10 también ya habían dicho sus barbaridades acerca de Jacobo y Juan. Y entonces Jesús decide resolver el conflicto, juntándolos a todos. ¿Y qué dice? Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas
y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. En primer lugar, Jesús les deja claro que su concepto de señorío y de autoridad es un concepto humano. Es decir, lo que ellos llamaban servir, realmente lo que ellos querían era gobernar. Entonces ellos tenían el concepto torcido. Es decir, ellos estaban esperando dirigir, tener señorío sobre los demás, que por una imposición poder dirigir a los demás, ¿no? Como vamos a ver mañana, a ver cuántas peleas tenemos con las elecciones, ¿no? Con los candidatos, cuando salgan los resultados. Entonces Jesús básicamente les dice, miren, el concepto que ustedes están manejando de querer estar a la derecha y a la izquierda, de pensar que por ser mis amiguitos van a tener una posición de poder, eso es un concepto del hombre. Eso no es el concepto de Dios. Entonces, ¿cuál es el concepto de Dios? Dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande, el que quiera servir, el que quiera estar más cerca del Señor, entre vosotros será vuestro servidor. Es decir, el servicio, el servir, tiene que ver con una entrega completa hacia los demás. No tiene que ver con poder, con dominio, con ejercer soberanía o dominio sobre los recursos o recibir la gloria, recibir aplausos, recibir un buen hotel para dormir. No. Servir al Señor tiene que ver con volverse el más insignificante, una entrega completa a los demás. Y lo más interesante es que es no esperando nada a cambio. ¿Por qué? Dice, entre vosotros, dice, será vuestro servidor. Y si entendemos la palabra servidor en aquella época no tenía ningún beneficio. Si a lo mucho le daban la comida, pues qué bueno. Pero realmente no tenía ningún beneficio sobre nadie. Todo lo contrario, todo el mundo le mandaba. Hasta el niño de la casa le mandaba a ese servidor. Y si el niño le decía, ponte a caballito porque me voy a subir a tu espalda, ¿qué tenía que hacer el servidor? Ponerse a caballito para que el niño se subiera a la espalda. Con eso, ¿qué quiero decir? Que el concepto de Jesús es que para él el servidor no es el que sirve, no es el que ejerce dominio, sino es el que sirve, es el que se entrega completamente al Señor. Y dice, vuelve a insistir, ¿no? Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Así que ser siervo, entregarse a servir al Señor en la obra, a poder atender, tiene que ver con una entrega completa, desinteresada hacia los demás. Y Jesús termina diciendo o afirmando algo. Y termina poniéndose de ejemplo él como siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que es lo primero que les dijo Jesús a los discípulos, ¿no? Que él había venido a sufrir, que él había venido a morir, que él iba a resucitar al tercer día. El Hijo del Hombre, ¿de acuerdo? Ese Jesús, ese Dios humano, 100% divino, él vino a servir. Y cuando dice que vino a servir, no es que vino a ejercer señorío, a ser el rey, a tomar el trono, sino que él vino a ser pisoteado por la sociedad, a entregarse por los demás, a que los demás lo pudieran maltratar, porque él era un siervo. Así que este texto, pues, nos hace reflexionar mucho, o nos debería hacer reflexionar acerca de cuál es nuestra motivación por la cual servimos. ¿Servimos porque queremos como Jacobo y Juan? ¿Queremos nuestro
nuestro pedacito de reino, que vean lo buenos que somos, que nos traten como reyes, o realmente estamos sirviendo como Jesús lo dice, como Jesús lo está estableciendo, entregándonos completamente a los demás. Y entregarnos significa, pues, me imagino que han escuchado, ¿no? A mí estudiar esto me costó cierto, económicamente me costó tiempo. Yo no voy a regalar lo que he estudiado. Ser siervo, cuando alguien tiene que enseñar, tiene que aconsejar, tiene que dirigir, significa comprender que lo que el Señor te ha regalado, tú se lo puedas entregar también y puedas compartirlo con los demás. Aunque no haya ningún tipo de retribución. Sencillamente, ¿por qué lo haces? Porque has venido a servir, hemos venido a entregarnos a los demás. Así que el Señor que nos ayude realmente a ser siervos, siervos íntegros, siervos con un corazón sincero, con un corazón noble, con un corazón que no busca engrandecerse, sino que lo que busca es ayudar a que la iglesia crezca. Y eso significa también que no nos tenemos que sentir superior a los demás, ¿no? Veíamos celos en los discípulos. No, es que mira esos, ¿no? O sea, tenemos que estar con los demás, tenemos que convivir con los demás y tenemos que entregarnos a los demás, sea quien sea a quien tengamos delante. Aunque sea mi mayor enemigo, el Señor nos llama a preguntarnos si Él es merecedor de mi servicio. El Señor nos llama a entregar y a servirnos a Él. Porque si vamos a preguntarnos o si nos cuestionamos realmente si merecíamos nosotros recibir el servicio que recibimos del Señor, sería un no. Y el mayor servicio de Jesús fue morir en la cruz. Y la verdad es que eso fue un regalo, porque realmente nosotros no lo merecíamos. Si el Señor decidió servirnos muriendo en la cruz para que nosotros tuviéramos la oportunidad de acercarnos a Dios, nosotros no somos quienes para cuestionarnos o para cuestionar el tipo de servicio que tenemos que hacer. Tiene que ser una entrega completa y tiene que ser una entrega sincera y una entrega donde no esperamos recibir nada a cambio, sino que lo hacemos por amor al Señor. Oremos. Gracias, Señor, por recordarnos cómo debe ser nuestro servicio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser siervos honestos, siervos entregados a ti. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.